Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 29 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé, como dice allá en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante, que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé prudencia, que nos dé, como dice allá en Isaías capítulo 11, versículo 2, que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría, que nos dé sus dones, el Espíritu Santo de Dios, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté activa, operante en nosotros, que ejerza su acción, que nosotros podamos ponerla por obra, que perseveremos en ella y que podamos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice ya en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, de tu ciencia, para que, iluminados y alimentados por la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Decía pues: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su huerto. Creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dijo también: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes aquí en la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 13 del versículo 18 en adelante. El Señor Jesucristo hoy nos habla acerca de la semilla de mostaza, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura en la harina. ¿Qué nos quiere decir con esto el Señor Jesucristo? Nos empieza diciendo: decía pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Jesús nos quiere mostrar en el Evangelio de hoy a qué es semejante el reino de Dios. Cómo ustedes y yo podemos llegar a alcanzar las bienaventuranzas. Cómo podemos ustedes y yo llegar a alcanzar la patria celestial, que es el cielo. Nuestra patria celestial es el cielo, dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Allá es la meta de nuestra fe que tenemos, y tenemos que esforzarnos por llegar a alcanzar. Porque muchos de nosotros podemos preguntarnos: ¿por qué orar? ¿Por qué perseverar en la palabra del Señor? ¿Por qué hacer las buenas obras? O sea, ¿cuál va a ser el fin de esto? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9 dice: la meta de nuestra fe
es la salvación de nuestras almas, o sea, llegar allá a la patria celestial para estar junto con Jesucristo, con la Virgen Santísima y con todos los santos. Allí en Hebreos capítulo 12, versículo del 22 al 23, dice que en el cielo está Dios, el juez universal, miríadas de ángeles y todas las almas de los justos llevados a la consumación. Está nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y allá queremos ustedes y yo llegar a gozar de la patria celestial. Entonces dice el Señor, ¿a qué compararé el reino de Dios? Dice, ¿a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su huerto, creció hasta hacerse árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El grano de mostaza se dice que es la semilla más pequeña entre todas las semillas, pero cuando crece, entonces es el más grande de los árboles, el árbol más frondoso, donde las aves llegan a hacer nido ahí, o sea, que sirve de ayuda para los demás. Ahora, para que ustedes y yo podamos entender, el terreno es nuestro corazón. La semilla, esa semilla de la cual está hablando el Señor, es la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice? Lucas capítulo 8, versículo 11. La palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. El que siembra es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo nos da su palabra para que sea sembrada en nuestros corazones, para que se encarne en nuestros corazones, para que ustedes y yo lo pongamos por obra, para que ustedes y yo la pongamos por obra y la practiquemos. Entonces, quien siembra es el Señor Jesucristo. La semilla es la palabra de Dios. Y ese terreno es nuestro corazón. Entonces, cuando ustedes y yo permitimos que la palabra de Dios sea sembrada en nuestro corazón, podemos llegar a hacer tantas cosas hermosas en la viña del Señor, en la iglesia, en nuestra familia, en este mundo pasajero que estamos. Podemos ser, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15, como esas estrellas que brillan en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo lleno de tinieblas. Cuán importante es que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra de Dios todos los días, que nos enamoremos de la palabra de Dios, porque cuando estamos enamorados no nos importa el tiempo ni el sacrificio que tengamos que hacer. Si nos enamoramos de la palabra del Señor, nos alimentamos de ella todos los días, todos los días, todos los días. Y así la palabra de Dios va siendo sembrada en nuestro corazón, que es la semilla del reino de los cielos. Entonces ustedes y yo podemos llegar a dar mucho fruto mucho fruto en la obra del Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. También nos pone otra parábola de la levadura. Dijo también, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. El reino de los cielos es semejante a la levadura que puesta en medio de 3 medidas de harina fermentó. Todo se hace más grande, o sea, que da fruto. Por eso decía Jesús allá en Juan 15, 16, quiero que den fruto y un fruto que dure. O sea, no un fruto de un ratito, sino un fruto que permanezca, un fruto que dure, un fruto que nos ayude a nosotros a alcanzar la salvación. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, ustedes y yo, cuánto bien podemos hacer a nuestra familia, a nuestra comunidad y dentro de la iglesia, porque alimentados por la palabra del Señor nos dejamos guiar de ella, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Alimentados por la palabra del Señor, que es esa semilla del reino de los cielos, la cual ustedes y yo de la cual ustedes y yo tenemos que alimentarnos siempre, tenemos que alimentarnos todos los días diligentemente, sin descuidarnos. Cuán importante es alimentarnos de ella. Es tan importante así que el Señor Jesús llegó a decir en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 11 dice que cuando Dios envía sus palabras hacia nosotros, hacia nuestro corazón, no regresan a Él vacías, sin antes hacer aquel propósito que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso es importante
leer la palabra de Dios todos los días, escuchar el Evangelio todos los días, hacer lectura divina o lección divina, la meditación, la oración, la contemplación y finalmente llevar a la acción. A ver, ¿qué me dice la palabra de Dios en el día de hoy? ¿Qué me dice a mí? ¿A qué me invita? Y orar con ella, porque solamente la lectura de la palabra de Dios sin ponerla por obra no es correcto. Solamente estamos a la mitad del camino. Lo correcto es recibir la palabra de Dios y también ponerla por obra. Entonces así podemos dar mucho fruto perseverando en ella. Por eso es importante la obediencia a la palabra del Señor. Y mientras más nos alimentamos de la palabra del Señor, nuestra fe crece más, porque siempre nosotros queremos tener una fe más sólida, una fe más fuerte, una fe que sea fundada sobre cimientos de piedra, donde ninguna tribulación de este mundo la derrumbe. Pero nos falta la clave. ¿Cuál es la base para nuestra fe? ¿Cómo fortalecer nuestra fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Por tanto, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Si ustedes y yo queremos tener más fe, debemos de alimentarnos de la palabra de Dios siempre. De que la palabra de Dios habite siempre en nuestros corazones. Jeremías 15, 16 dice, venían tus palabras hacia mí y yo las devoraba. Era a mí una gran alegría y paz, porque me llamabas por mi nombre. Qué hermoso es alimentarse de la palabra del Señor. A través de la semilla de mostaza, el Señor nos muestra que una semilla puede dar mucho fruto. Y esa semilla es la palabra de Dios y ese terreno es nuestros corazones. Cuando dejamos que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones, ustedes y yo podemos dar mucho fruto. Pero, ¿y si no recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Qué fruto vamos a dar? ¿Qué fruto va a salir de un terreno donde no se ha sembrado la semilla? Cuéntenme, a ver, díganme, ¿qué fruto va a salir de un terreno donde no ha sido sembrada la semilla del reino de los cielos? ¿Cómo podemos ser un testimonio vivo de que somos cristianos, de que amamos a Jesucristo, si desconocemos la Escritura? Por eso decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Cuán importante es ustedes y yo ser esa levadura para el mundo. Pero ¿cómo ser levadura para el mundo si no nos alimentamos de la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser levadura para el mundo si no nos alimentamos de la palabra de Dios? Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que cada día ustedes y yo nos alimentemos de la palabra del Señor y como dice en Santiago 1 del 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, de nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios con humildad, que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. Y poniéndola por obra, dice Santiago 1:25, seamos felices, seamos bienaventurados y seamos esas personas que con perseverancia damos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Esa es la meta de nuestra fe, recibir la palabra de Dios, alimentarnos de ella, perseverar en ella, o sea, permanecer en ella. Tenemos que permanecer en ella, no debemos de desviarnos. Decía Jesús allá en Juan 8, 31 y 32. Ustedes serán mis verdaderos discípulos si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tenemos que siempre permanecer y perseverar en la palabra del Señor. Y permaneciendo y perseverando en la palabra del Señor, podemos dar mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, fruto con perseverancia. Y de esa manera podemos ustedes y yo alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. La meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Allá es donde queremos llegar todos, a la meta de nuestra fe, a la patria celestial, a gozar en el cielo con nuestro Dios, con todos los ángeles y santos. Dice allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, si esta morada terrenal se acaba, o sea, si nuestra vida se acaba en este mundo, tenemos una morada celestial hecha por Dios en el cielo. Sí, en el cielo, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Y esa es la meta de nuestra fe. Pero para llegar allá, tenemos que empezar por recibir la semilla del reino de los cielos en nuestro corazón.
Y tenemos que empezar desde allí, poniendo por obra, poniendo por práctica, pidiéndole al Señor que nos dé la constancia, la perseverancia, que no nos desanimemos sin desanimarnos, que permanezcamos firmes, fieles al Señor. Y en nuestras oraciones tenemos que pedir al Señor que nos permita recibir su palabra con humildad. Que si el Señor me dice en su palabra, yo creo y pongo por obra. Y que nos enseñe a recibir su palabra con humildad, que nos dé la fortaleza para ponerla por obra con exactitud, tal y como el Señor Jesucristo nos lo enseña. Y que también nos dé la sabiduría para transmitirla con fidelidad. Quiero leer con ustedes Sabiduría 7:14 y con esta vamos a terminar la meditación del día de hoy. Sabiduría capítulo 7, versículo 14. Nos dice algo muy interesante para ustedes y para mí. Sabiduría capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 13 al 14. Sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. No escondo sus riquezas. La palabra de Dios, ustedes y yo recibimos sin engaño. Porque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Sin engaño la aprendí. Y entonces tenemos que aprender la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que tenemos que aprender la palabra de Dios? ¿Y cómo vamos a aprender si no escuchamos el Evangelio del día? Si somos de las personas que dicen, oh no, hay que dar testimonio, y dejando de lado la palabra de Dios. ¿De qué va a dar testimonio? A ver, cuénteme. Dice, sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. Por eso lo que el Señor me ha permitido a mí aprender humildemente, como dice en Lucas 17, siervo inútil soy, pero hago lo que tengo que hacer. Dice, sin engaño la aprendí, sin envidia la comparto. Todo lo que el Señor me ha permitido aprender, yo comparto con ustedes la semilla del reino de los cielos, con alegría, con amor, con dulzura y más que todo sin envidia, porque la envidia viene del diablo. Entre cristianos jamás debe de haber envidia. Cuánto yo desearía que haya otro como yo y muchos como yo que llevemos la palabra de Dios a muchos lugares. Bendito sea Dios. Nunca hay que ser envidiosos de otra persona que predica, de otra persona que sigue el camino del Señor, de otra persona que quiere seguir a Jesucristo, en vez de animarle, más bien queriendo matarle la esperanza a algunas personas. Miren cómo dice, sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. No escondo sus riquezas. Yo no escondo la palabra de Dios, por eso les comparto con capítulo, con versículo, que ustedes se enamoren de la palabra de Dios como yo lo estoy. Porque es un tesoro inagotable, porque la palabra de Dios es un tesoro inagotable un tesoro inagotable para los hombres y los que la adquieren se granjean la amistad de Dios. Los que la adquieren se granjean, alcanzan la amistad con Dios. Eso es lo que yo quiero, que ustedes y yo, como somos familiares de Dios, dice allá en Efesios capítulo 2 del versículo 18 en adelante, somos familiares de Dios, que iluminados por su palabra, recibiendo su palabra, alcancemos esa amistad con nuestro Dios. Recomendados por los dones que ofrece la instrucción. Bendito sea Dios. Eso es la palabra de Dios. Tenemos que siempre aprenderla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y no nos engaña. Y lo que aprendemos tenemos que compartirla. No tenemos que quedarnos con nosotros mismos. Tenemos que compartirla sin envidia y sin esconder sus riquezas. Y cuando ustedes y yo hacemos eso, dice, porque es un tesoro inagotable para los hombres y los que la adquieren se granjean la amistad con Dios. Allá es donde queremos llegar. Al reino de los cielos, a estar con Dios, a estar en amistad con Dios, porque como hijos obedientes recibimos su palabra, la ponemos por obra, perseveramos en ella y así luchamos y perseveramos para alcanzar la salvación.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, como dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, por vuestras familias y por el mundo entero, que presente a nuestro Señor Jesucristo con ese amor maternal todas nuestras necesidades, como presentó las necesidades de aquellas personas en la boda de Caná en Juan capítulo 2, del versículo 1 al 11. Y Jesucristo, a través de María, hizo el agua en vino. Ella presentó la necesidad de aquellas personas a Jesús, y Jesús actuó, Jesús obró. También por eso le pedimos la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, para que, como intercedió por ellos allá, ella también interceda por cada una de nuestras necesidades, y que el Señor nos dé a cada quien, como dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 14, según su santa voluntad, teniendo siempre presente que el Señor tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él, dice en Efesios capítulo 3, versículo 20. Les envío un gran abrazo para cada uno de ustedes. Les invito a que le den compartir. Denle compartir. Compartiendo ustedes ayudan a llevar la semilla del reino de los cielos a más personas. No tenga vergüenza de compartir la palabra de Dios que se les predica con capítulo, con versículo. Dice en Marcos 8:38, aquel que se avergüence de mí, de mi evangelio, yo también me avergonzaré de él en el reino de los cielos. Que no sucede eso con nosotros por tener vergüenza de la palabra del Señor. A veces comparten cosas que no tienen ni sentido. Compartan la palabra de Dios, que les predico con capítulo y versículo para que ustedes vean que no es mi palabra. Simplemente les digo, esto dice la palabra del Señor, que es sembrar la semilla del reino de los cielos en vuestros corazones. Denle compartir, mis amados hermanos y hermanas. Denle suscribir a su canal. Como dice ya en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor les bendiga y les proteja.